África Oriental, donde millones de criaturas emprenden su camino hacia la supervivencia. Desde el momento de su nacimiento. La lluvia lo cambia todo. Cada paso es una prueba de supervivencia. Sumérgete con nosotros en este increíble viaje. Algunos viajes duran toda la vida. Pero todos comienzan con un solo paso. En el Serengeti, Tanzania, con apenas unos minutos de vida, está a punto de embarcarse en una de las migraciones más grandes de la Tierra. Nacida con suerte, comienza su vida en el momento y lugar perfectos. Las lluvias de primavera traen consigo una hierba exuberante. Y no está sola. En esta época del año nacen aquí 8,000 ñus cada día. Para no perderse entre la multitud, debe aprender el olor y el llamado característicos de su madre. Y llegó su primer desafío. En la pradera, una guepardo hembra entrena a sus 3 cachorros para cazar. La presa más fácil, las cebras jóvenes. Los cazadores novatos siembran el pánico en la manada. Pero la cría no debería temer a los leopardos jóvenes. Debería temer a su madre, la guepardo madre. Ahora estaba en una carrera por la supervivencia, protegida tanto por la madre como por su manada. Ni siquiera un guepardo experimentado era rival para esta familia unida. El pánico había pasado. Era hora de continuar hacia Mara. La joven cebra y su familia llevaban 3 meses de viaje por el Serengeti. No había llovido en semanas. Para esta cebra la situación se estaba poniendo difícil.
Por suerte contaba con más que solo su madre para cuidarla. Viajaba con una gran familia de cachorros y adultos, todos bajo la atenta mirada de un líder. En el gran valle del Rift, una hembra de flamenco emprendió otro viaje, un viaje en busca del amor. Un lago de agua salada tan tóxico que puede quemar la piel humana. Pero para un flamenco de piel gruesa, es el paraíso. Rebosa de su alimento favorito, una alga rica en proteínas llamada espirulina. Para ganar el juego de las citas debe duplicar su peso. A través de su pico similar a un colador, engulle 80 galones de sopa de algas al día. Es un superalimento que no solo lo engorda en 3 semanas, sino que también tiñe sus plumas pálidas de un rosa brillante. Su transformación es completa. Pero a esta primera ave aún le queda un largo camino por recorrer. El lago puede tener comida, pero no es el lugar ideal para encontrar pareja. Para tener alguna esperanza de amor, tendrá que seguir al resto de la bandada. Pero este viaje trae una invitada inesperada, una hiena moteada.
Mientras los flamencos están distraídos, la hiena lanza un ataque sorpresa, causando caos y tragedia. La fiesta terminó. Los afortunados animales salvajes continúan su viaje en busca de pareja. Ahora solo queda encontrar a su pareja ideal en esta enorme piscina de citas. El nivel del agua es perfecto. Ni demasiado profundo ni demasiado bajo para que algunos den sus primeros pasos. Un baile como este requiere talento y puede durar horas. Ella busca conectar con la multitud. Un flamenco sano y de la calidad adecuada llama su atención. Es hora de conocerse. Comenzaron su viaje inaugural. La joven flamenco y su pareja se dirigen a su destino final, el lago Natron de Tanzania, un lago volcánico árido caliente y corrosivo que la mayoría evita. Pero es el refugio ideal para los flamencos. Más al sur en Kenia, una cría de elefantes se enfrenta a un desafío aún más abrumador, la lucha contra la sequía. En la sabana del sur de Kenia ha comenzado uno de los primeros viajes del elefante. No ha llovido aquí en 3 años. Desafortunadamente para un elefante recién nacido, la sequía es todo lo que tiene que soportar. Cuando llueve se puede encontrar agua y alimento. A lo largo de sus 965 kilómetros de extensión. Pero por ahora el elefante bebé confía en la sabiduría de su familia para que lo guíe hasta uno de los últimos oasis que quedan en un abrevadero artificial. Un elefante adulto puede beber fácilmente 10 litros de agua de una sola vez. Los abrevaderos artificiales pueden ser un salvavidas en tiempos de sequía. Pero también pueden ser una trampa mortal. Por primera vez en aguas profundas, era casi imposible nadar o controlar la trompa para respirar. Finalmente su fe en su madre fue recompensada.
Pero este bebé elefante no tuvo tiempo para descansar. Puede que hubiera agua, pero no quedaba nada para comer. Tendrá que seguir a su familia adentrándose en la naturaleza, mientras luchan por encontrar alimento en el año más seco en décadas. Crecer nunca ha sido fácil. El bebé elefante todavía intenta superar la sequía. Para poner fin a la interminable búsqueda de alimento y agua, su familia necesita lluvia para reabastecer la tierra. A lo lejos, un sordo rumor. A más de 160 kilómetros de distancia, los animales salvajes perciben la tormenta que se avecina. En un mundo donde la lluvia se vuelve cada vez más impredecible, cada gota cuenta. Esta es la primera vez que el bebé elefante prueba la lluvia. En tan solo una semana, la tierra se ha transformado. Finally, they have the food they so desperately need. It is believed that in recent years, climate change has wiped out 20 times more elephants here than poaching. The baby elephant, like many wild animals, has made it this far, but it will take more than a storm to secure its future. Los viajes de los animales salvajes demuestran su fuerza y su voluntad de supervivencia. La joven cebra cruza el peligroso río Mara guiada por su madre para llegar a pastizales seguros. El flamenco construye un nido en el lago Natrón, continuando el ciclo de la vida. La cría de elefantes sobrevive a la sequía gracias a la sabiduría y la unidad de la manada. Pero el cambio climático los amenaza. Las sequías y las lluvias impredecibles dificultan su supervivencia. Proteger la naturaleza garantiza que estos animales salvajes puedan continuar sus viajes. Suscríbete a nuestro canal para más historias sobre el mundo salvaje.
Esta es una tierra de extremos. El sol abrasador forja cazadores en el fuego del Serengeti. El delta del Okavango, un paraíso engañoso, oculta tanto santuario como matanza. Y en las interminables dunas del Kalahari, solo los más resistentes resisten. Del cielo al río, de las llanuras a la selva, África es cruda, indómita e impresionantemente implacable. Pero la pregunta fundamental sigue siendo, ¿quién gobierna realmente la naturaleza? En el corazón de África, un depredador se impone. Una bestia de poderío puro, dominio intrépido y precisión de caza inigualable. El león, rey de la sabana y uno de los cazadores más formidables de la naturaleza. Cobra vida en este documental sobre animales salvajes. En las llanuras abiertas del Serengeti, la caza es un juego de estrategia mortal. Los leones no solo son poderosos, sino también expertos en tácticas. A diferencia de los depredadores solitarios, cazan en unidades coordinadas, utilizando el trabajo en equipo y la precisión para abatir presas mucho más grandes que ellos. Su método de caza se ha consolidado en documentales de animales salvajes, mostrando su inteligencia y brutal eficiencia. Cada leona tiene un papel. Algunas confunden a la manada, forzando a sus presas a caer en una trampa letal. Otras acechan en las sombras, listas para atacar. Y una vez que comienza la persecución, el desenlace es casi inevitable. Los leones no son los cazadores más rápidos, pero son implacables. Su musculatura les permite alcanzar breves ráfagas de velocidad. De hasta 80 kilómetros por hora. Pero su resistencia es su mejor arma. Si el primer golpe falla, desgastan a sus presas gracias a su resistencia, superándolas en la persecución, lo que convierte a los leones en uno de los temas más fascinantes de los documentales sobre animales salvajes. Pero para los leones, la caza es solo una batalla. Una guerra mucho mayor se libra dentro de sus propias filas. El poder nunca se da, se toma. Y en un mundo de leones, solo los más fuertes gobiernan.
manada está controlada por machos dominantes reyes que deben luchar por mantener su trono. Pero los contrincantes siempre están al acecho, esperando el momento de atacar. Los leones están equipados con las armas más letales de la naturaleza. Sus garras retráctiles, afiladas como cuchillos, pueden desgarrar pieles gruesas. Sus musculosas extremidades anteriores generan una fuerza aplastante, capaz de derribar a un búfalo de un solo golpe. Y su mordida, aunque no la más fuerte entre los grandes felinos, está optimizada para arrebatar la vida. A diferencia de los jaguares, que perforan el cráneo, o los tigres, que cortan la columna vertebral, los leones asfixian a sus presas, asegurando una muerte rápida y eficaz. Su fuerza bruta los ha convertido en un personaje predilecto en innumerables documentales sobre animales salvajes. Pero ganar una pelea no basta. Para gobernar, un macho debe defender su territorio constantemente. Debe repeler coaliciones rivales, patrullar sus fronteras y demostrar su dominio una y otra vez. Porque en el mundo de los leones, el trono nunca está asegurado. Pero no todas las batallas son por poder. Algunos luchan por la supervivencia. Y cuando los cachorros de una madre están en peligro, no hay guerrero feroz. Bueno. Los leones pueden ser cazadores implacables, pero también son profundamente sociables. A diferencia de otros grandes felinos, dependen de su manada para sobrevivir. Luchan juntos, cazan juntos. Y cuando llega la batalla, defienden a los suyos con una lealtad inquebrantable. El león, el rey indiscutible de las bestias. Un guerrero, un gobernante y un depredador sin igual. Pero en este reino de sangre y polvo, ningún trono está jamás asegurado. La batalla por la supremacía nunca termina. En el mundo anárquico de la naturaleza africana, la dominación nunca está garantizada. Y para una especie, la supervivencia no se trata solo de fuerza, se trata de número. Inteligencia y resistencia inquebrantable. Conoce a las oportunistas más astutas de África, las hienas.
Esta es su historia, capturada en este documental sobre animales salvajes. En la naturaleza, ningún depredador caza solo, pero mientras que los leones se basan en la fuerza bruta y la emboscada, las hienas emplean la estrategia y una fuerza abrumadora. Son las cazadoras en manada por excelencia calculadas, intrépidas e implacables a la hora de atacar. Esta técnica de caza, altamente coordinada, es un tema clave en muchos documentales sobre animales salvajes. A los leones se les llama reyes, pero las hienas son las sobrevivientes. A diferencia de otros carnívoros, las hienas no dependen de una caza rápida y limpia. En cambio, agotan a sus presas mediante una persecución incesante. Con una asombrosa fuerza de mordida de 1100 psi, las hienas pueden triturar huesos con facilidad. Sus poderosas mandíbulas están diseñadas para romper incluso los cadáveres más duros, extrayendo los nutrientes que otros depredadores dejan atrás. Nada se desperdicia. Las hienas no son solo cazadoras, son oportunistas. Y cuando se presenta la oportunidad, están más que dispuestas a desafiar a los depredadores máximos de África. Ni siquiera un león es rival para un clan de hienas completamente reunido, ¿ok? Superada en número casi 5-1, la leona sabe que no puede ganar esta batalla. Pero no se rendirá fácilmente. Akerin. En la jerarquía de la naturaleza, el poder no se trata de tamaño. Se trata de estrategia, persistencia y número. Y cuando las hienas se unen, no se inclinan ante nadie. Pero su fuerza no reside solo en la cantidad, sino también en su sociedad. A diferencia de las manadas de leones, gobernadas por machos, los clanes de hienas están liderados por un matriarcado férreo. Las hembras de mayor rango son las verdaderas gobernantes, imponiendo respeto mediante su dominio y agresión. Suri. En un clan de hienas, el rango lo es todo. Los cachorros heredan el estatus de su madre desde el nacimiento.
y el dominio se impone mediante constantes demostraciones de poder. Incluso los machos más fuertes deben someterse a las hembras dominantes. Porque en este mundo, el respeto se gana solo con la fuerza. Los leones pueden gobernar con fuerza, pero las hienas gobiernan con voluntad. Son los guerreros implacables de África, los carroñeros que cazan. Los cazadores que roban, los supervivientes que prosperan. Su reputación puede ser temida, pero su poder es innegable. Y en el equilibrio siempre cambiante de la naturaleza, una verdad permanece donde hay debilidad. Las hienas se alzan. En los vastos paisajes de África, el tamaño es poder. La fuerza es supervivencia. Y entre todas las criaturas, una destaca por encima del resto, un verdadero coloso de la naturaleza. Conoce al elefante africano, un gigante, un guardián y, cuando se le provoca, una fuerza imparable. A primera vista, el elefante africano es un símbolo de tranquilidad, un gigante apacible que deambula en paz por la naturaleza. Pero esto es África, y la paz nunca está garantizada. Aquí, incluso los más fuertes deben luchar por sobrevivir. Y cuando el peligro acecha, el elefante se convierte en un guerrero. Los leones, los reyes de la sabana, rara vez desafían a un elefante adulto. Pero un cachorro, esa es otra historia. Y cuando el hambre aprieta, incluso los amos de las llanuras se vuelven valientes. El instinto de madre es inquebrantable. Luchará, defenderá y asesinará si es necesario. Pero en esta batalla no está sola. Cuando un elefante decide luchar, no hay escapatoria. A diferencia de otras presas que huyen, el elefante se mantiene firme. No corre, no se esconde. Enfrenta. Con colmillos de 60 centímetros, capaces de atravesar hueso sólido, y una trompa que puede levantar más de 317 kilos. El elefante africano es más que un gigante, es una fortaleza viviente. Y cuando su familia se ve amenazada, se convierte en la bestia más peligrosa del campo de batalla.
La fuerza por sí sola no convierte al elefante en un gobernante. Además, es una de las criaturas más inteligentes de la Tierra. Con un cerebro que pesa más de 5 kilos, el más grande de cualquier animal terrestre, los elefantes poseen una memoria, unas emociones y unos vínculos sociales extraordinarios. Un elefante nunca olvida. Recuerda las rutas migratorias transmitidas de generación en generación. Llora a sus muertos, protege a sus crías y, sobre todo, defiende a los suyos. En una tierra donde reinan los depredadores, el elefante africano no se doblega ante nadie. Es un guardián, un titán. Y, ante un desafío, una fuerza imparable de la naturaleza. Esta es la historia del gigante más grande de África, capturada en los documentales de animales salvajes más impresionantes del mundo. En el mundo de los depredadores, la fuerza es poder, la velocidad es una ventaja. Pero en la oscuridad de la noche, cuando las sombras se extienden y el peligro acecha invisible, un cazador reina supremo. El sigilo es su arma. La precisión es su arte. Contempla el fantasma de la naturaleza africana, el leopardo. El leopardo es un asesino, un fantasma que se mueve sin ser detectado. No persigue, no anuncia su presencia. En cambio, observa, espera y, cuando llega el momento oportuno, ataca con precisión mortal. La paciencia es su mayor virtud. El leopardo puede permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento perfecto. Un solo paso en falso, un segundo de vacilación, y la caza termina. Pero esta noche, el impala no tiene tanta suerte. Esto es lo que convierte al leopardo en uno de los cazadores más temidos de la naturaleza. A diferencia de otros grandes felinos, no depende de la manada ni de la manada. Caza solo, extermina solo. Y cuando la batalla termina, desaparece, dejando tras de sí solo la quietud de la noche. Bajo los árboles, una manada de leones descansa en la sabana africana. Los machos descansan perezosamente. Sus cachorros juegan cerca.
pero las leonas permanecen alerta. Una cacería está a punto de comenzar. Uno de los muchos momentos dramáticos vistos en un documental de animales salvajes, donde la supervivencia nunca está garantizada. A lo lejos, los ñus pastan, ajenos a sus acechadores que se arrastran por la hierba. Músculos tensos, ojos fijos en la presa. Se pone en marcha un plan, algunos bloquean las rutas de escape, mientras otros se acercan. Entonces, la señal, una leona carga, la manada los persigue. La manada se dispersa presa del pánico, levantando nubes de polvo. Pero los cazadores trabajan al unísono, aislando a los más débiles. Un salto rápido, una garra afilada, y la persecución termina. Esta es la cruda realidad de la naturaleza, capturada en cada momento sobrecogedor de un documental sobre animales salvajes. Donde el delicado equilibrio entre depredador y presa se despliega en el corazón de la naturaleza africana. No muy lejos, un cachorro de león permanece inmóvil, con los ojos bien abiertos, observando cómo se desarrolla la acción. Esto no es solo una cacería, es la primera lección de supervivencia de su vida. Observa cómo se mueven los adultos, cómo elaboran estrategias, cómo trabajan juntos para abatir a sus presas. Algún día, formará parte de la cacería, y las habilidades que aprenda hoy determinarán la futura supervivencia de la manada. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupos. Cazan de forma organizada y dependen unos de otros para sobrevivir. Pero no siempre lo consiguen. La vida en la sabana es dura, un ciclo interminable de depredadores y presas. Solo los más fuertes sobreviven aquí. E incluso los reyes de la sabana no pueden escapar de esta dura ley. Esta es la realidad indómita de la naturaleza salvaje, la belleza pura y los brutales desafíos de la naturaleza. Capturados en cada fotograma de un documental sobre animales salvajes, donde la supervivencia nunca está garantizada y cada cacería es una batalla contra todo pronóstico. Expulsado de su manada, el joven león macho de unos 3 años y casi 180 kilogramos se enfrentaba al mayor reto de su vida: sobrevivir solo en la inhóspita sabana.
Esta lucha incansable es la cruda realidad de un documental sobre animales salvajes, donde solo los más fuertes sobreviven. Hambriento y exhausto tras 3 días sin comer, se arriesgó a atacar a un búfalo de más de 700 kilos. Pero el búfalo no era una presa fácil de dominar. En una fracción de segundo, la presa contraatacó ferozmente. Usando sus afilados cuernos de casi 100 metros de largo para derribar al joven depredador. Un golpe potente podría romperle costillas o perforar órganos internos si no se esquivaba. Herido y exhausto, el león se vio obligado a rendirse. Durante 4 días, vagó por la sabana, con el estómago vacío y sus fuerzas decayendo lentamente. Su cuerpo estaba demacrado, cada paso se volvía pesado. Pero entonces, se presentó una oportunidad. En el crepúsculo, avistó un antílope herido, quizá de una persecución anterior. Aprovechando la oportunidad, el león se abalanzó, alcanzando velocidades de hasta 55 km/h. Hundiendo sus dientes de 7 centímetros en el cuello de la presa, poniendo fin a la caza en segundos. No fue una victoria gloriosa, pero fue suficiente para mantenerlo con vida un día más. Y en la naturaleza, a veces basta con sobrevivir. No todos los leones tienen una manada en la que confiar. Los solitarios deben luchar para sobrevivir. Los leones son símbolos de la vida salvaje en África, pues mantienen el equilibrio eliminando a los débiles y viejos. Su presencia subraya la importancia de la conservación, como se muestra en numerosos documentales sobre animales salvajes. Sin embargo, se enfrentan a crecientes amenazas derivadas de la caza y la pérdida de hábitat. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de elefantes avanza lentamente hacia una fuente de agua. Liderando el camino se encuentra la matriarca, una gigante de más de 400-500 kilos, con colmillos largos y curvos y ojos profundos, que atesoran el recuerdo de décadas de supervivencia. Ella no solo es la guía, sino también el pilar de la manada, tomando decisiones importantes que ayudan a todos a sobrevivir en el duro entorno. La manada, compuesta por adultos y crías pequeñas, se mueve en estrecha proximidad,
demostrando un fuerte vínculo intergeneracional. Al llegar al río, una cría de elefante, de apenas unos meses, avanza con entusiasmo. Mueve la trompa juguetonamente, intentando beber agua como los adultos. Pero solo se salpica. La trompa de un elefante, una parte del cuerpo con más de 40.000 músculos, es flexible, pero dominarla requiere tiempo. Cada vez que la cría falla, lo vuelve a intentar. Aprendiendo de su madre y de los elefantes mayores de la manada. No es solo un juego. Es una lección temprana de supervivencia. Ningún elefante puede sobrevivir sin saber usar la trompa. De repente, la elefanta madre, líder de la manada, se detiene. Sus grandes orejas de 1,5 metros de ancho, que captan sonidos a lo lejos, se erigen en alerta. En las praderas lejanas, se vislumbran las siluetas de una manada de leones. Sin dudarlo, la elefanta madre da una señal con un rugido profundo y resonante. Y la manada cierra inmediatamente su formación. Los adultos, con un peso de entre 2.700 y 5.400 kilos, forman un muro de acero que envuelve a las diminutas crías en su interior. Los leones, formidables depredadores como son, no se atreven a atacar imprudentemente. Tras un instante de vacilación, se dan por vencidos. Un solo elefante puede ser un objetivo, pero una manada unida es invencible. La familia lo es todo para los elefantes. Poseen una memoria extraordinaria y emociones intensas, y siempre se protegen mutuamente de las amenazas. Cuando pasa el peligro, la manada continúa su viaje, con sus gigantescas sombras extendiéndose a lo largo y ancho. No solo son criaturas enormes, sino también símbolos de amor, lealtad y solidaridad inquebrantable, valores que les han ayudado a sobrevivir a lo largo de 5 millones de años de evolución. Y por muy dura que sea la naturaleza, mientras estén juntos, seguirán marchando con paso firme por la vasta sabana. Los elefantes no solo son gigantes, sino también los ingenieros ecológicos de la naturaleza. Al desplazarse por los densos bosques, abren caminos naturales que permiten a los animales más pequeños acceder fácilmente al alimento y al agua.
Durante la estación seca, los elefantes usan sus trompas y colmillos para cavar pozos de agua en el suelo, creando una valiosa fuente de agua de la que dependen muchas otras especies. Desde antílopes hasta jirafas y aves, para sobrevivir. Los elefantes también desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas, ya que comen fruta y liberan semillas en su estiércol. Lo que contribuye a mantener la biodiversidad y a que los bosques sigan creciendo. Sermaine. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de impalas se abría paso silenciosamente entre la hierba alta, con cautela en cada paso. Sus orejas puntiagudas estaban erguidas, sus grandes ojos escudriñando el área en busca de cualquier movimiento. En una tierra donde acechan los depredadores, la vigilancia es clave para la supervivencia. De repente, cundió el pánico. A lo lejos, un guepardo emergió de entre los arbustos, con su esbelto cuerpo repleto de potencia, acelerando a un ritmo alarmante de 0 a 112 km/h en tan solo 3 segundos. The Rory. Su objetivo era un impala joven que acababa de separarse de la manada. Los impalas no son presas fáciles. Cuando perciben la proximidad de un depredador, reaccionan casi al instante. Sus cuerpos pequeños pero ágiles les permiten dar poderosos saltos de hasta 3 metros de altura. Una táctica que no solo confunde a los depredadores, sino que también sirve de señal de advertencia a la manada. Los demás se mueven de inmediato, en zigzag, para ralentizar la capacidad del guepardo de calcular su rumbo. A pesar de su alta velocidad, los guepardos no pueden mantenerla por mucho tiempo. Si la persecución dura más de 20 segundos, el impala tiene buenas posibilidades de escapar. Con sus largas patas y poderosos muslos, los impalas pueden alcanzar velocidades de 56 km/h durante más tiempo que los guepardos. Cuando el guepardo empieza a perder fuerza, el impala cambia de dirección repentinamente, aprovechando el terreno para evadirse. Finalmente, el depredador se da por vencido, deteniéndose sin aliento en medio de la pradera. Mientras la presa desaparece entre los arbustos a lo lejos. Esta vez, el impala gana la carrera por la supervivencia. Los antílopes dependen de algo más que la velocidad para sobrevivir en el vasto ecosistema africano. Dependen de gigantes como los elefantes.
Los elefantes africanos desempeñan un papel crucial en la configuración del paisaje, forjando senderos y cavando pozos de agua con sus colmillos. Lo que proporciona hidratación vital a los antílopes, especialmente durante la estación seca. Sin embargo, esta dependencia también convierte a los antílopes en un eslabón clave de la cadena alimentaria. Depredadores como leones, guepardos y hienas dependen de ellos para su sustento, manteniendo el delicado equilibrio de la naturaleza. Sin los antílopes, el ecosistema colapsaría. Los pastizales perderían su ritmo natural y los depredadores tendrían dificultades para sobrevivir. Cada salto a través de la sabana es más que una huida. Es un testimonio del ciclo implacable de la naturaleza, donde incluso los presas son guerreros de la supervivencia. La sabana africana es dorada cuando una manada de leones descansa tras una cacería. Los elefantes buscan agua y los impalas saltan por las praderas. Pero bajo la plácida superficie se esconde una ley implacable, el ciclo de la vida. Todas las especies están estrechamente relacionadas. El león de 250 kilos consume 7 kilos de carne al día, lo que ayuda a controlar el número de herbívoros. El antílope, además de servir de presa, dispersa semillas y mantiene las praderas. El elefante africano de 6.900 kilos se abre camino a través del bosque y cava abrevaderos, proporcionando alimento a muchas especies. Si se pierde un eslabón, el ecosistema se desequilibrará. África es una imagen perfecta de la naturaleza, donde cada especie cumple su propio papel. Leones, elefantes y antílopes no solo son símbolos, sino también evidencia de la magia de la naturaleza. Pero su futuro depende de nosotros. Unamos nuestras fuerzas para proteger la naturaleza, concienciando y apoyando actividades de conservación. Si te apasiona el mundo de los documentales sobre animales salvajes, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para acompañarnos en nuestros próximos viajes.